Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos cómo seguir la Worldwide Developers Conference 2024 en directo, donde descubriremos todas las novedades de los nuevos sistemas operativos de Apple, incluyendo iOS 18. También hablaremos de la polémica con el iPad Air M2 y su GPU de 9 núcleos en lugar de los 10 núcleos anunciados inicialmente y cómo esto afecta al rendimiento del dispositivo. Os informaremos sobre la nueva versión de iPadOS 17.5.1 que Apple ha lanzado específicamente para el iPad de décima generación y los detalles detrás de esta actualización. Por otro lado, os contaremos las novedades concretas que recibirá Siri en iOS 18 y que hemos conocido gracias a un informe de Mark Gurman. Además, os avanzaremos los cambios importantes que recibirá el centro de control en iOS 18 según las últimas filtraciones. En cuanto a los iPhone, os contaremos los últimos rumores sobre los iPhone 16 Pro y para terminar os hablaremos sobre la llegada a Europa de Aptoide, la tercera tienda de aplicaciones alternativa a la App Store. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo recopilatorio de noticias que en esta ocasión subimos un día antes de lo normal, ya que mañana tenemos un vídeo muy especial y es que vamos a publicar en abierto de forma excepcional el episodio de nuestro podcast Premium. Un episodio en el que hablaremos sobre la conferencia de desarrolladores y además estaremos muy bien acompañados, ya lo veréis. Precisamente quiero dar las gracias a los nuevos suscriptores que se han unido a la Manzana Mordida Plus para disfrutar de estos programas cada semana y también para apoyar nuestro proyecto para que siga siendo sostenible a largo plazo. De verdad, muchísimas gracias. Bueno amigos, comenzamos el recopilatorio de noticias como no podía ser de otro modo hablando sobre la Worldwide Developers Conference 2024. Este próximo lunes por fin ya saldremos de dudas y conoceremos cómo son y qué novedades traen los nuevos sistemas operativos de Apple, entre los que se encuentra iOS 18, quizás el más esperado. Y es que hay muchísima expectación por cómo Apple va a poder integrar la inteligencia artificial en estos sistemas, así que si no queréis perdéroslo, os comento que Apple tiene intención de retransmitirlo a través de su canal de YouTube, pero también nosotros lo vamos a hacer como es tradición desde hace ya muchísimos años. El evento en España comenzará a las 7 de la tarde, una hora menos para los que vivís en Canarias, y luego nuestra intención es comenzar pues unos 30 minutos antes nuestra retransmisión aquí en La Manzana Mordida, donde haremos una previa para poder charlar con vosotros y bueno, ir calentando motores. Además de Fabián, David y un servidor, nos acompañarán Elena del canal Chica Geek y Diego del canal Me Llaman Geek. Y no os preocupéis si no podéis seguir el directo porque a lo largo de la semana tendremos una programación especial que resumirá con todo lujo de detalles todos los anuncios que Apple haga. Se vienen, ya os avanzo, muchísimos vídeos al canal, así que os invito a que estéis suscritos si todavía no lo estáis y que activéis las notificaciones de YouTube, ya que así os avisará cuando subamos nuevos vídeos y no os perderéis nada. Bueno, vamos a hablar ahora de la polémica que se ha generado en torno al nuevo iPad Air con chip M2. Resulta que Apple actualizó el otro día silenciosamente en su web las especificaciones técnicas de este dispositivo, indicando que cuenta con una GPU de 9 núcleos en lugar de los 10 núcleos que habían anunciado originalmente. Pero ojo, también os digo, esto no quiere decir que el rendimiento del iPad Air M2 se vea afectado. De hecho, un portavoz de Apple ha confirmado que todas las afirmaciones de rendimiento que ellos hicieron siguen siendo precisas y se basan en esa GPU de 9 núcleos. Es decir, que el chip M2 del nuevo iPad Air sigue siendo casi un 50% más rápido que el modelo anterior con chip M1 y hasta 3 veces más rápido que el iPad Air con chip A14 Bionic. Así que, a pesar de la confusión con los núcleos de la GPU, este dispositivo sigue siendo una gran opción para aquellos que buscan un rendimiento top en un iPad. Eso sí, hay que destacar que esta es la primera vez que Apple vende un chip M2 con una GPU de 9 núcleos, lo que sugiere que han hecho una selección específica de los chips para este iPad Air. Pero bueno, como digo yo, mientras el rendimiento sea el que prometieron, no creo que haya mucho problema. Y hablando de iPads, esta semana Apple liberó una versión especial de iPadOS 17.5.1 solo para el iPad de décima generación. Sí, habéis oído bien, solo para ese modelo en concreto. Si recordáis, hace un par de semanas Apple ya había sacado a iOS 17.5.1 y iPadOS 17.5.1 para arreglar ese extraño fallo que hacía que las fotos borradas volvieran a aparecer como por arte de magia en nuestra galería. Bueno, el número de compilación de esta nueva versión es el 21F91, solo un número más alto que el 21F90 de la versión original. Apple no ha dado detalles de por qué han tenido que sacar esta versión especial,
Pero a ver, suponemos, todo apunta a que han encontrado un fallo que solo afecta a este modelo en concreto. Así que si tenéis un iPad de 10ª generación, ya sabéis, iros a los ajustes, general, actualizaciones de software y descargar esta versión revisada para quedaros tranquilos. Hablemos de Siri. Según contó hace unos días Mark Gurman en Bloomberg, Siri va a ser capaz de controlar nuestros iPhone y iPad con mucha más precisión. Podrá hacer cosas como abrir documentos específicos, mover notas de una carpeta a otra, enviar o borrar emails, abrir noticias concretas en Apple News, enviar enlaces por correo e incluso resumirnos artículos. Vamos, que Siri va a tener un control mucho más fino de lo que pasa dentro de cada aplicación. Eso sí, al principio, al parecer, estas nuevas habilidades solo funcionarán con las aplicaciones propias de Apple, pero dicen que van a soportar cientos de comandos diferentes. No sé, a mí ya solo de pensar esto, no sé, imaginad poder decirle a Siri que os resuma esa reunión que habéis grabado y que luego se la envíe por mensaje a un compañero de trabajo, todo de una tacada. Ostras, eso está muy bien. Ahora bien, parece que esto es justo lo que Apple tiene planeado, pero no va a estar listo para cuando se lance iOS 18, sino que previsiblemente vamos a tener que esperar unos meses. No sé vosotros, pero ya digo, a mí me suena genial tener un Siri más espabilado que entienda mejor nuestro lenguaje natural y que no se quede con cara de póker cuando le pedimos algo un poco más complejo. Es justo, ¿no?, lo que queremos de un asistente. En fin, ya sabéis, decídmelo en los comentarios. Pero bueno, si todo esto se confirma, parece que el nuevo Siri con inteligencia artificial va a ser una de las grandes novedades de iOS 18. En fin, ¿qué os parece a vosotros? ¿Qué esperáis del nuevo Siri? Decídmelo en los comentarios, que me interesa leeros. Y bueno, siguiendo con las novedades que nos traerá iOS 18, parece que el centro de control también recibirá cambios importantes según las últimas filtraciones. Mark Gurman afirma que el nuevo diseño del centro de control en iOS 18 incluirá actualizaciones en el widget de música y en los controles de HomeKit, aunque no entra en detalles específicos. Pero bueno, aquí en la manzana mordida ya podemos nosotros especular un poco sobre qué tipo de mejoras podríamos esperar. Actualmente los controles de audio se muestran en un pequeño recuadro de 2x2 en la esquina superior derecha. Dado que controlar la reproducción de audio es algo muy habitual, una característica muy solicitada sería hacer que la interfaz de esta sección fuera mucho más grande, quizás, yo que sé, incluyendo la carátula del álbum y la barra de progreso por defecto. Ahora, por ejemplo, para ver esta interfaz tenemos que hacer una pulsación larga. En fin, veremos si esto nos lo facilitan un poco con iOS 18. En cuanto a HomeKit, iOS ahora mismo selecciona automáticamente hasta 6 accesorios para mostrar en la sección de inicio del centro de control. Y esto puede ser un problema, ya que a menudo no coincide con lo que el usuario quiere y bueno, el diseño puede cambiar aleatoriamente. Personalmente creo que sería mucho mejor poder elegir manualmente qué accesorios queremos tener siempre visibles. Estos cambios en el centro de control además se sumarían a una esperada renovación de la aplicación de ajustes que al parecer va a tener una interfaz más limpia, mejor organizada y con una búsqueda mejorada. Además, esta nueva interfaz de ajustes también llegaría a macOS. En fin, el lunes saldremos de dudas y veremos con detalle todo esto. Y aunque los próximos sistemas operativos y la conferencia de desarrolladores están llevando todo el protagonismo en estos días, también hay alguna noticia relacionada con los próximos iPhone 16 Pro. Según el filtrador Ice Universe, estos podrían presumir de tener los biseles más delgados vistos hasta ahora en un smartphone. Y ojo, porque estos ya también hemos visto cómo se han ido reduciendo generación tras generación. Si comparamos el iPhone 14 con el iPhone 15, los biseles han pasado de unos 3,5 milímetros a menos de 2 milímetros. Pues bien, parece que en el iPhone 16 Pro ese borde de 2 milímetros va a ser todavía más fino. De hecho, este rumor cuadra con lo que ya habíamos oído antes sobre la cadena de suministro. Es más, os lo conté la semana pasada. Se dice que Apple está usando una tecnología llamada estructura de reducción de bordes para las pantallas del iPhone 16 Pro. Básicamente consiste en doblar hacia abajo los cables y circuitos cerca del borde del panel, algo que al parecer también está dando algunos quebraderos de cabeza en la producción. Pero bueno, además de quedar genial estéticamente, esta reducción de biseles también servirá para compensar un poco el aumento de tamaño general de estos dispositivos, porque sí, los rumores apuntan a que el iPhone 16 Pro crecerá hasta las 6,3 pulgadas de pantalla, ahora mismo ya sabéis, son 6,1, y el Pro Max llegará hasta las 6,9 pulgadas desde las 6,7 actuales. En fin, los teléfonos serán un pelín más grandes en la mano, pero no tanto gracias a estos biseles más finos. Y bueno, además de las mejoras en pantalla, también traerán el nuevo procesador A18 Pro, un botón de captura sensible a la presión para hacer fotos y vídeos, y también el Zoom 5x va a llegar a los modelos no Max, es decir, al Pro estándar. Así que, bueno, todos son buenas noticias y también os invito a que si queréis conocer con más detalles cómo serán estos nuevos iPhone 16 y 16 Pro, no os perdáis el vídeo que hicimos y que os dejaré en una tarjetita
por aquí arriba. Y cerramos nuestro recopilatorio de noticias hablando del lanzamiento en Europa de la Aptoide iOS Game Store, convirtiéndose en la tercera tienda de terceros anunciada tras Setup y la Alt Store. Aptoide actualmente ya es la tercera tienda de aplicaciones para Android más grande y ahora quiere replicar ese éxito en iOS, aunque con un enfoque diferente. Mientras que su tienda de Android ofrece apps de todo tipo, en iOS se limitará, al menos de momento, a juegos. Hay un enlace para descargar la app, pero si lo intentáis ahora os dirá que no sois elegibles y que tenéis que uniros a una lista de espera. Y es que esta lista de espera se dice que llega a las 20.000 personas y que solo permitirán instalar la app a entre 500 y 1.000 personas por día. Es decir, que hay que armarse un poquito de paciencia. Aptoide ha dicho a The Verge que inicialmente lanzarán solo 7 juegos, pero que rápidamente subirán a 30 y que más de 100 desarrolladores de iOS han mostrado interés. Una de las razones de ese interés puede ser su enfoque sobre las comisiones de Apple para tiendas alternativas. Y es que la compañía está adoptando un nuevo enfoque para compensar la tasa de 50 céntimos que Apple cobra por cada instalación anual de la tienda, y en lugar de pasársela directamente a los usuarios en forma de suscripción, el coste se cubrirá con una comisión a los desarrolladores por las compras in-app. Esto significa que en Aptoide iOS se dará preferencia a las apps basadas en compras integradas. Aptoide, por tanto, se une así a Setup Mobile, que se lanzó en beta solo por invitación el mes pasado con algunas apps iniciales y que van creciendo poco a poco, y a la Alt Store. Por cierto, si queréis probar la tienda de Setup Mobile, nosotros tenemos un enlace de invitación exclusivo que os permitirá probarla durante 30 días sin lista de espera. Os lo dejo en la descripción. Y ya estaría, amigos. Espero que el vídeo de noticias os haya gustado, os haya informado, y por supuesto, como os he dicho antes, os invito a que no os perdáis el episodio que tenemos para mañana y que vamos a subir en exclusiva aquí, a La Manzana Mordida, pues alrededor de las 6 de la tarde, hora peninsular española. Por mi parte, nada más. Ya sí que sí, a mí, como tal, así, de tú a tú, me veréis ya el lunes con la WWDC, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Chao. So